Bien, seguimos con la segunda parte ahora, la segunda etapa de la conquista de México. Y acá donde las cosas se ponen bien, bien bravas. Porque claro, fíjense cómo estaba la situación. La situación estaba con un grupo reducido de españoles que habían tomado prisionero al emperador de los aztecas en Tenochtitlán. La mayoría de los aztecas no se había enterado, pero algo raro percibía. Y al mismo tiempo, esos españoles eran considerados prófugos de la justicia española, del gobierno de Cuba. Y lo habían venido a buscar otro grupo de españoles para poder encarcelarlos y llevarlos como prisioneros. Entonces, en medio de todo esto, lo que hace Hernán Cortés es agarra a la mitad de su ejército, a la mitad de los hombres que tenía en Tenochtitlán, se alía con los tlaxcaltecas. Recuerden, esta alianza con los tlaxcaltecas es clave, es fundamental, y junta esa parte del ejército español más el ejército de los tlaxcaltecas, se juntan para combatir contra Pánfilo de Narváez. Sale de Tenochtitlán, va hasta la costa del actual México y lo vencen. Pánfilo de Narváez también tenía el apoyo, el apoyo de algunos grupos de indígenas locales también. Pero bueno, Hernán Cortés lo vence a Pánfilo de Narváez y vuelve a Tenochtitlán. Claro, volvía contento, volvía feliz, diciendo, bueno, ya estaba, me saqué encima este pesado que no me dejaba seguir con mis planes. Ahora voy a poder seguir acá en Tenochtitlán para tratar de ganarme la confianza de Moctezuma y que salga todo bien. Y si no, como plan B, bueno, tengo la confianza del rey para que, con las cartas que le estoy escribiendo, que salga todo bien. Y cuando vuelve a Tenochtitlán, se encuentra absolutamente todo dado vuelta. Se encuentra todo prendido fuego, se encuentra todo que era un desastre. ¿Cómo puede ser? ¿Qué había pasado? Lo que había pasado en Tenochtitlán había sido lo siguiente. Cuando Cortés había salido, se había quedado otro grupo de españoles controlando al emperador y controlando las cuestiones en Tenochtitlán. Hasta que en un momento los españoles les habían prohibido a los aztecas, desde que llegaron, desde que habían entrado a la ciudad, les habían prohibido realizar sus rituales religiosos. Recuerden estos rituales donde había hasta asesinatos humanos, por ejemplo. Entonces los aztecas, claro, creían que las cosas estaban mal porque justamente habían dejado de hacer esos rituales. Los aztecas pensaron de esa manera, como pensaría cualquier religioso de cualquier religión de toda la historia de la humanidad. Entonces, cuando se fue el líder de los españoles, dijeron, bueno, vamos a aprovechar para volver a hacer los rituales religiosos, así nuestros dioses nos ayudan y nos sacan de encima a estos pesados que vinieron que nadie los había llamado. Entonces, cuando estaban preparando las cosas para hacer los rituales religiosos, un grupo de españoles, no se sabe muy bien si confundieron esos rituales religiosos con una rebelión, porque recuerden que, claro, para cortar ya sea la carne de un animal o la carne de un ser humano se necesita un cuchillo. Cuando vieron que los aztecas estaban agarrando muchos cuchillos, pensaron que estaban haciendo una rebelión, pensaron que se iban a rebelar y que querían combatir contra los españoles. Algunos plantean que es eso, otros plantean que no, que sabían que era un ritual religioso y que trataron de evitar ese ritual religioso, sea por las cuestiones que sea. Lo que sucedió fue que los españoles asesinaron a unos sacerdotes aztecas para que justamente no realicen los rituales o no empiece la rebelión. Y cuando asesinaron a los sacerdotes aztecas, se pudrió todo. Se pudrió todo, tocaron a un sacerdote, los aztecas se pusieron como locos y ahí empezó toda una gran rebelión. Empezó una gran rebelión que terminó con lo que se conoce con el nombre de la Noche Triste. En la Noche Triste los aztecas estaban indignadísimos, estaban reencabronados, como dirían los mexicanos, estaban muy calientes, no solamente con los españoles que le habían cortado su libertad, sino también con el propio emperador. Porque, dale, flaco, sos el emperador de los aztecas, algo tenés que hacer para sacarnos encima de estos muchachos, si no, ¿para qué estás ahí? Si no, sos un falso emperador. Recuerden cuando vimos allá lejos, ya hace tiempo, a los faraones de Egipto. ¿Qué pasaba cuando no crecía el agua del Nilo? Y lo más probable es que seas un falso faraón. Entonces, agarrate porque se viene lo peor de todo. ¿Qué fue lo que pasó entonces en esta noche triste? En realidad se la conoce como noche triste, pero bueno, lo que voy a explicar pasó en distintos días. En un primer momento, lo que se da es una rebelión de los aztecas. Se rebelan, agarran las armas, toman las armas y buscan expulsar, echar por la fuerza a los españoles. No solamente consiguen esto en la Noche Triste, recuerden que esto es algo bastante importante. Recuerden cómo era Tenochtitlán. Yo les había dicho
Sí, el cuento ese, o sea, el cuento como lo veíamos nosotros desde la facultad con esta compañera, pero bueno, la leyenda de los aztecas en donde el águila se posó en el cactus arriba de un lago. Bueno, Tenochtitlán, recuerden que estaba en un lago, y no es muy fácil escapar de un lago, donde solamente hay una o dos entradas o salidas. Entonces, fue muy difícil, fue muy complicado. Los españoles huyeron de noche, intentaron huir de noche antes de que los maten, con toda la mayor cantidad de oro posible que habían juntado, que habían acumulado, intentaron escapar. En esta noche triste, muchos, cuando los aztecas se rebelaron, muchos españoles terminaron muriendo, mataron a muchos españoles mientras intentaban huir. Y además, no solamente terminaron muriendo estos españoles, obviamente también murieron algunos aztecas luchando, combatiendo, sino que también termina muerto el emperador, termina muerto Moctezuma. Entonces, cuando expulsan a los españoles en esta noche triste, los aztecas, por un lado, estaban contentos porque se habían sacado encima a los españoles, pero por otro lado también estaban tristes porque se había muerto el emperador. Entonces, por eso se lo conoce como la noche triste. ¿Qué fue lo que pasó después de esto? Hernán Cortés, con los españoles que quedaron, va a Tlaxcala y se queda en Tlaxcala junto con sus aliados y empiezan a planificar una guerra, y cómo intentar conquistar a los aztecas por medio de la guerra. Y acá es donde viene algo bastante complejo, que es fundamental para entender el por qué se pudo dar también ese proceso de la conquista. Y viene más que nada por la percepción o la forma de hacer la guerra que tenían cada una de estas dos culturas. Recuerdan que cuando nosotros vimos las características culturales de los aztecas, dijimos que estas personas o los pueblos americanos o del norte de América o Centroamérica no buscaban hacer una guerra para matar a todos los rivales, sino que el objetivo era capturar prisioneros, tomar prisioneros, para después poder asesinarlos en los rituales religiosos. Recuerdan, vimos las guerras floridas. Pero los españoles, por lo que vimos en el video pasado, recuerden, tenían otra forma de hacer la guerra. Sí era una guerra de conquista, sí era una guerra de buscar o la rendición o el asesinato de todas las personas capaces de poder portar un arma hasta que no se rindan. Esta forma de hacer la guerra no la tenían solamente los españoles, no la tenían solamente los europeos, sino que la tenían la de todos los pueblos del Mediterráneo y básicamente del mundo antiguo. Los cristianos, los católicos, los protestantes, los musulmanes, el imperio musulmán no se pudo formar sin esta forma de hacer la guerra, los cristianos ortodoxos, y también los chinos, sí, en esta época podemos hablar ya de los coreanos, los mongoles, Dios mío, los mongoles, todos los pueblos del mundo antiguo que habían estado en contacto bélico durante muchísimo tiempo tenían esta forma de hacer la guerra. Entonces, ¿de qué manera se desarrolló esta conquista de México? Lo que se hizo fue un sitio, lo que se conoce con el nombre de un sitio, el sitio de Tenochtitlán. Desde diciembre de 1520 hasta agosto de 1591, lo que hicieron los españoles fue básicamente rodear completamente la ciudad de Tenochtitlán. No permitir que ningún azteca entre ni salga de Tenochtitlán. Cuando algún azteca quería salir, ahí se hacía un enfrentamiento armado. Pero ningún español en ningún momento iba a querer entrar a la ciudad por la fuerza, sino que simplemente lo rodeaban y se quedaban ahí paraditos, expectantes, a ver si alguno salía, lo amenazaban o disparaban con las armas de fuego, principalmente. Y en un primer momento esto no parece muy peligroso. Total, están todos ahí alrededor sin hacer nada. Está bien, es una buena forma de pensar para un principio. Sí, en un primer momento no es muy peligroso. Pero piensen en lo siguiente. Adentro de la ciudad, en las partes internas de las ciudades, por lo general, no hay muchos campos para sembrar. Los campos están en las partes de afuera. Entonces, al centro de las ciudades, tiene que llegar la comida de la parte de afuera. Piensen en ustedes mismos, en este momento, si están viviendo en una ciudad, si viven en una ciudad, si vivimos en una ciudad, ¿ustedes siembran lo que comen? ¿Ustedes siembran su propia comida? ¿Hay lugares cerca de su casa en donde se siembra la comida de todas las personas que viven ahí?
No, la comida llega desde el campo, la comida llega desde el otro lado. Entonces, ¿qué pasa cuando nos comemos toda la comida que queda en la ciudad? La comida tiene que llegar desde el campo. Ahora, como todos los españoles estaban rodeando, españoles y tlaxcaltecas, no solamente los españoles, reitero y soy muy insistente en esto, si no fuera por la alianza con los tlaxcaltecas, los españoles solos, en ese momento creo que quedaban algo así más o menos como 140 o 180 españoles nada más vivos. Pues recuerden que muchos habían muerto en la batalla contra Pánfilo de Narváez, otros españoles habían muerto en la Noche Triste, algunos por enfermedad siempre se va, siempre se baja. Es algo bastante complejo. En ese momento no quedaban muchos españoles, pero sí había muchísimos tlaxcaltecas rodeando completamente la ciudad. Claro que para los tlaxcaltecas era como una especie de revancha o de venganza por lo que habían hecho los aztecas previamente a lo largo de muchas generaciones. Entonces, cuando se inició el sitio, no había mucho problema dentro de Tenochtitlán. El tema es cuando se empezó a acabar la comida. Se empezaba a acabar la comida, y la gente, obviamente, los aztecas, literalmente se empezaban a morir por hambre, no por la acción del acero, no por las espadas, no por la acción de la pólvora, no por haber disparado muchos cañones, sino simplemente por hambre, porque no había qué comer. Entonces, en agosto del 21, de 1521, cuando ya los aztecas muchos habían fallecido por el hambre, muchos, los que quedaban vivos, estaban recontra debilitados, porque si vos no te alimentás bien y no comes bien, no podés sobrevivir. Muchos estaban recontra debilitados. Entonces, repito, en agosto de 1521 se abre por la fuerza las puertas de Tenochtitlán e ingresan los españoles y los tlaxcaltecas, y ahí sí, terminan asesinando a los aztecas que se seguían oponiendo y terminan conquistando la ciudad capital de los aztecas, Tenochtitlán. Y una vez caída la capital de ese imperio, terminan dominando, consolidando y sometiendo a todo el imperio. Lo último para terminar y que se termine de entender bien esta cuestión, lo que no sabían los tlaxcaltecas, lo que no sabían obviamente, y los españoles no se lo habían dicho en ese momento, era que ellos pensaban que estaban muy contentos librándose de los aztecas. Lo que no sabían es que después con los españoles les iba a venir un sometimiento todavía peor que el que estaban previamente con los aztecas. Así que bueno, de esta manera termina la conquista de México.